introducción al pasaje. Algo que cuando fui al seminario, algo que me enseñó mucho, o por lo menos algo que se me quedó en la mente, y lo sigo creyendo, pero obviamente Dios nos madura, ¿no? Nos ayuda a crecer en el entendimiento. Es que como cuando estaba en el seminario, uno estaba tan ocupado, o sea, siempre cada minuto del día estaba haciendo algo. eh, o sea, las clases empezaban, bueno, teníamos que estar despiertos antes de las 7:15, teníamos que haber hecho la limpieza del dormitorio. Gracias, hermano. Habremos hecho algo así. Teníamos clase a las 7:30. De 7:30 a 2:30 era, o 12:15 eran las clases y habían, ¿ves? Clases para tomar. Luego yo salía a las 2, ajá, salía como a las 11 y dependiendo del día y el horario que tenía de clases, dependía a qué hora salía, pero simplemente salía de las clases y inmediatamente a trabajar. Del trabajo regresaba a comer, a estudiar, a hacer todo lo demás y a dormir y así el ciclo, ¿no? Y era bien difícil, ¿no? Tratar de manejar el tiempo, ¿no? Porque habían tantas cosas que hacer, tantas cosas que llamaban la atención de uno. am, y lo que estaba diciendo yo creo que es importante, pero obviamente no como antes lo pensaba, que dice en Efesios, ¿no? El texto que habla de redimir el tiempo, la importancia de redimir el tiempo. Y por eso, por lo general, si me conocen o mientras más me conozcan y vean, algo que una de yo diría que mis buenas virtudes es yo soy muy buen organizador. ¿Por qué? Pues por esos tiempos de la universidad tenía que hacerlo a fuerzas, o si no, iba a fracasar, no iba a lograr mis metas. So, de ese entonces yo, pues es algo que es mi fuerte y cosas no planificadas suele ser espontáneo, se me hace más difícil porque yo planifico todo, o yo trato de planificar todo. Siempre me gusta estar en control, o estar, um, sentir que, o sea, que estoy en control. Y es algo que obviamente el Señor me ha ayudado a abrir los ojos, a saber que, claro, uno no está mal humanamente planificar y eso, pero sobre todo entender que Dios es quien tiene el control de estas cosas, ¿no? Y que Él puede hacer los cambios y Él puede hacer lo que Él quiere con uno. Y aunque uno se puede frutar hasta cierto punto, porque de buen corazón queremos redimir el tiempo, pero recordar nunca o nunca olvidar que Dios es el que está en control y lo que Él quiere para nosotros es mejor de lo que nosotros pudiéramos planificar o imaginar. Con eso en mente estaremos viendo nuestro texto de hoy, en Segunda de Reyes, veremos a la persona, a Naamán, la persona principal en este texto, que él tenía unas expectativas, él tenía en mente cómo él pensaba que Dios iba a obrar en él, que Dios iba a hacer un milagro en su vida, y él pensaba que iba a ser una forma y vamos a ver cómo se encontró con una realidad que Dios no obra como uno quiere. Dios es Él es el soberano, Él es el que tiene el control, Él es el que puede hacer las cosas como le plazca. Y nosotros simplemente tenemos que aceptarlo, no siempre podremos tener un voz ni voto en el asunto. Si me acompañan a Segundo Reyes, perdón, más bien es el segundo libro. Las cartas son en el Nuevo Testamento. Y dice en el capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Asiria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y estaremos viendo cómo el texto se va desarrollando, cómo vamos viendo quién es este Naamán y el significado, y sobre todo cómo Dios usa a fieles creyentes que dan buen testimonio, que testifican a los demás de lo que Dios puede hacer en la vida de uno y cómo puede cambiar el destino de alguien. Y con eso mismo estaremos viendo esta tarde cuando Dios obra de manera inesperada en este texto. Y vamos a poner el culto y la predicación y el mensaje en la mano del Señor. Señor y Padre Santo,
damos gracias, Padre, por este día que nos has dado. Doy gracias por cada hermano y hermana aquí presente, que hemos venido, Señor, a adorarte a ti por medio de los cánticos, las peticiones de oración que hemos traído delante de ti, Señor. Damos gracias por tu fidelidad y tu bondad, Padre. Y te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo a la hermana Estrella y a Lucia y a la familia, Señor. Sigue bendiciéndoles a ellos. Te damos gracias por el regalo de vida, Señor. Y te pedimos por igualmente por todas las peticiones que hemos traído delante de ti, que sigas obrando en ellas, que nos ayudes a nosotros a acercarnos más a ti, Señor, y podamos siempre brillar para ti y glorificarte a ti en todo. Ahora te pido, Padre, igualmente que me llene de tu unción, de tu pueblo, de tu palabra. Señor, sea tú quien hables hoy en esta tarde, Padre, que podamos salir aquí, podamos salir retados, Señor, y animados, Padre, de la realidad, Señor, de lo poderoso, de lo bondadoso y misericordioso y grande en gracia que tú eres, Señor, para con nosotros. Y cómo nos debería animar para seguir sirviéndote y haciendo, pues, buscando alabar, glorificar, exaltarte a ti en todo, Señor. Gracias por lo bueno que eres, así serás. Y te lo pedimos todo en nombre de Cristo. Amén. En el segundo libro de Reyes es un libro paralelo a lo que el pastor ha estado predicando en Lamentaciones. El lema principal es, el enfoque es cómo Judá e Israel iban a ser juzgados por su rebelión a Dios. Y por ende, si fuese a hacer un estudio rápido de Segunda de Reyes, de los primeros 13 capítulos, es Eliseo y su ministerio y lo que él estaba haciendo en Israel y cómo estaba dando testimonio de que todavía había un profeta de Dios en el pueblo de Israel. No se podía negar. Del capítulo 14 al 17 es la caída de Samaria, y del capítulo 18 al 25 es la cautividad o la captividad de Judá. Sobre todo, mucho énfasis hablando después de ese juicio de Dios que va a venir sobre el pueblo de Dios, nuevamente no porque Israel no tenía las capacidades, no por ninguna otra razón, simplemente de que el pueblo de Dios le dio la espalda a Dios y por ende iban a enfrentar las consecuencias de esas acciones. Y algo que veremos es que Eliseo fue el sucesor del ministerio de Elías como profeta de Israel, y él sirvió bajo ese rol por 60 años, ministrando a través del reinado de 4 reyes de Israel. Mientras Elías fue conocido por ser llamado, por llamar fuego del cielo, y sabemos que Elías fue muy apasionado por la palabra del Señor y por las cosas de Dios, ¿no? Y cómo retó a los profetas de Baal que hicieran caer fuego del cielo, y esa era la personalidad de él. Eliseo era conocido más bien por ser un sanador lleno de gracia. Y es algo que no es difícil de creer cuando vemos que en este capítulo 5, vemos que este Naamán era el general del ejército del rey de Siria, una nación enemiga de Dios. Para que veamos que aún en el Antiguo Testamento, aún Israel siendo el pueblo de Dios, Dios siempre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, siempre tenía un amor por todas las naciones. Él siempre ha tenido la salvación de todos en mente. Nunca ha sido solo de Israel, sino de todos. Y que por eso era el propósito de Israel, era para que brillaran, para que alcanzaran al mundo con el Evangelio, o que conocieran de quién era el Dios de Israel. Y es por eso que veremos que esta personalidad de Eliseo, y sobre todo cómo vemos cómo él lleva a cabo el ministerio de demostrar que había un profeta verdadero en Israel, y que ese Dios que es de Israel es incomparable. No hay nadie ni nada como él. Y es por eso que veremos del versículo 1 al 3 a Naamán y su necesidad. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado a Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Aunque este era un hombre muy, obviamente él tenía gran autoridad, era alguien muy reconocido, era alguien que tenía muchas buenas características, obviamente un buen guerrero para ser el general del ejército. Pero aún con todo y con todas sus virtudes y habilidades, él tenía un problema, que era la lepra. Y nosotros sabemos que si fuésemos a ir al Pentateuco, veríamos cómo se trata la lepra, que es un problema muy serio, una enfermedad muy seria, y por ende tenía un problema serio.
Y veremos del versículo 2 al 3 cómo cambia la historia. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Él no lo sabía cuando habían conquistado a estas bandas de Israel, no sabía el impacto que iba a tener eso, pero hizo la diferencia. ¿Por qué? Porque en esas personas de Israel que capturó, hubo una persona que le iba a testificar a él de quién podía sanarle su problema de la lepra. De quién iba a poder hacer la obra que nadie, ni ningún otro doctor podía hacer, nadie más tenía esperanza de sanarse la lepra, sino obviamente el Dios mismo. Y es por eso que cuando, al entender este contexto, y igualmente nosotros, si fuésemos a leer en la palabra, no veremos que la Biblia nunca diga de manera explícita o directa que la lepra es una imagen del pecado o es que es una imagen del pecado, pero en muchos textos alude a ello y hace referencia a cómo si la lepra tiene muchos paralelos con el pecado. Y es por eso, si me acompañan a Levítico 13, veremos unos textos que lo hacen claro. Se puede ver los paralelos. Levítico 13, en el versículo 3, veremos que dice: y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y por eso podremos ver con ese versículo que como la lepra, el pecado es más profundo, va más profundo que la piel. En el versículo 7 veremos cómo igualmente se puede esparcir. Versículo 7, pero si se extendiere la erupción en la piel, después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Igualmente veremos del versículo 44 al 46 cómo igualmente la lepra contamina a uno. Versículo 44, leproso es inmundo y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Y por último veremos que igualmente, como vemos ahí, que también como el pecado, la lepra aísla a uno, como acabamos de ver, y también veremos que solo es apto para el fuego, versículos 52 y 57. Será quemado el vestido, la horidumbre o trama de lana o de lino, o cualquier obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. 57. Y si apareciere de nuevo en el vestido, la horidumbre o trama, o en cualquier cosa de cuero, extendiéndose en ellos, quemarás al fuego aquello en que estuviere la plaga. Hermanos, podemos ver aquí que sí, gracias a Dios la lepra no es común hoy día, pero obviamente la realidad del pecado y cómo habita en nosotros y cómo luchamos contra él, eso sigue vigente para toda la humanidad. Y es algo que, como vemos en estos versículos que acabamos de ver, que es un problema muy serio que deberíamos tomar. Que si nosotros no tomamos en serio el pecado y jugamos con él, nos va a consumir a uno. Y es por eso tan importante, hermanos, de que cuando estemos en la lucha y sobre todo cuando estemos buscando agradar a Dios con nuestras vidas, siempre estar clamando la gracia de Dios y estar orando diariamente que nos dé sabiduría, nos dé fuerzas para sobrellevar, nos ayude a vencer para no caer bajo las consecuencias del pecado. Y es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Si no hemos aceptado a Cristo de manera personal, no hemos tomado una decisión real, pues sabes que nunca vamos a vencer, porque solo Él y el Espíritu Santo nos van a hacer posible el tener victoria sobre el pecado. Pero es por eso que nosotros predicamos y sabemos que tenemos esperanza en Cristo, mientras tanto uno la acepte y sobre todo buscamos vivir de acuerdo a su palabra y aplicarla a nuestra vida y corazón. Pero hay que tomar tenemos que tomar el pecado muy en serio por las consecuencias graves que pueden llevar a cabo ello. Y algo interesante que veremos es que este problema de Naamán era
de la lepra no era tan severo como en otros casos, como veremos en el versículo 11, que dice, y Naamán se fue enojado diciendo de aquí, decía, para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Se puede decir que él solo tenía la lepra en una parte de su cuerpo, pero aún así, como era una condición que se podía esparcir por todo el cuerpo, por eso era importante y vital que se trabajara con el pecado tan pronto fuese posible, o con la lepra tan pronto fuese posible. Y es por eso que, nuevamente, el paralelo con el pecado, hermanos, que tenemos que tomarlo muy en serio y no jugar con él y pedirle de la gracia a Dios y que nos fortalezca para sobrellevar. Y lo hermoso es en el versículo 3 que esta historia fue posible por el testimonio de esta joven israelita que le quiso testificar a él y decirle, mire, que hay esperanza en el pueblo de Israel. En el Dios de Israel sí hay posibilidad de sanidad. Versículo 3, esta dijo su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Obviamente ahora mismo que no hemos visto todo el pasaje, no sabemos, bueno, si no lo han ido anteriormente, no saben quizás cómo será el resultado, pero veremos que será llevado a cabo la obra de este hombre ser sanado, pero habrá sido posible por el testimonio de una fiel creyente. Igualmente, hermanos, Dios va a ponernos en oportunidades a nosotros Dios nos va a poner en contacto con personas que quizás el pastor o otros hermanos de la iglesia no tengan contacto con ellos y nos va a tocar a nosotros a brillar y dar el testimonio, a dar esa buena palabra, a darle aliento a los que están a nuestro alrededor y entiendan que hay esperanza en Jesús. Las cosas tan feas, las cosas tan malas, los tiempos tan difíciles, la economía está fea, o sea, pudiéramos hablar sin fin con los problemas y las cosas con las cuales estamos luchando. Pero sabes que mientras tanto haya un Dios en Israel, como lo hubo en ese entonces, y sigue estando ese Dios en poder y sigue el soberano, hay esperanza, hermanos. Y como igualmente estábamos cantando, ¿no? Que algún día todo este tiempo, todo lo que habremos vivido aquí, ya dejará de ser, hermanos. Estaremos en la gloria con Dios y lo que habremos hecho por Él es lo que valdrá la pena. Es lo que va a perdurar el tiempo. Y es por eso, hermanos, que tomemos en serio el ser un buen testimonio, el testificar a nuestros vecinos, el testificar a nuestros familiares, el testificar a nuestros compañeros de trabajo. Porque nuevamente, hermanos, si usted no conoce a ningún otro creyente en la vida de esa persona, puede que nos toque a nosotros abrir para ellos, a nosotros encaminarlos y llevarlos hacia Dios. Porque recuerde que nosotros no sabemos. O sea, nosotros no somos Dios para saber cuándo alguien será salvo o cómo será. Siempre nos toca a nosotros a usar las oportunidades que Dios nos da para que podamos alcanzar a otros. Y es por eso importante, hermanos, que no desperdiciemos las oportunidades que Dios nos da de testificarle y llevarle la palabra a otros para que ellos puedan venir al conocimiento de Él. Y ahora veremos. Hoy hemos visto el versículo 1 al 3, este hombre grande y su autoridad y sus virtudes, pero su problema. Y ahora veremos del versículo 4 al 10 cómo, debido al testimonio de esta joven, él busca de Dios. Versículo 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿Era necesario este paso, hermanos? Recuerde, este es el general del ejército de Siria, una nación enemiga del pueblo de Dios. Imagínense cómo hubiese sido tomado que él fuera el profeta Eliseo, mire, sáneme, sin órdenes, sin cartas, sin evidencia de que esto había sido autorizado por el rey. Pues obviamente hubiera más guerra o lo tratarían de matar. Nuevamente es enemigo de la nación de Israel. Y es por eso que él le va al rey y le pide esta orden. Y podemos imaginar cómo el rey lo hubiese tomado. Que le va a sanar el de Israel. Bueno, si tú eres el que tiene el problema, yo te la voy a anotar, pero yo no sé qué esperas de los israelitas. Pero aún así le dio la orden. Y así fue que él con esa orden fue que le dio la oportunidad, la habilidad de poder hacer esto posible, porque nuevamente si no lo hubiesen aceptado, lo hubiesen rechazado de una, hubiesen más guerra entre ellos. Y con eso en mente, veremos que en el versículo 6 ya se ve
ya se va viendo qué es lo que espera Naamán. Cuando lleguen a ti estas cartas, hablando de cuando llegue al rey de Israel para que dé la orden de qué va a pasar, sabe que por ellas yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. O sea, ya está una expectativa y luego más adelante veremos que él tiene unas expectativas más seguras, más fijas. Y cómo eso obviamente va en contra de lo que él pensaba. Y sobre todo, hermanos, que cuando vemos aquí que habla en el versículo 5, que habla de los 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, se puede decir que esto está siendo visto como una transacción de negocio. Bueno, o sea, sí, usted va a sanar a mi general, pero nosotros le vamos a recompensar por la obra que van a hacer. En esto no hay fe que se pueda decir, esto no es una obra, esto no es un proceso espiritual, esto es simplemente, ellos lo ven como algo, una transacción de negocio. Y por ende es lo que veremos el impacto que obviamente esto sí es espiritual, en fin, pero ellos no lo veían así. Ahora, versículo 7 dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Con este versículo vemos que este rey, el rey Joram, era el que estaba en poder en ese entonces. Vemos su falta de fe. Vemos cómo él no podía entender ni entender que obviamente había un profeta en el pueblo de Dios que era posible de hacer, o no había nada imposible para él hacer por el poder de Dios. Y sobre todo, él perdió la oportunidad de que él pudo haber utilizado esta situación para hacer negociaciones con ellos. Mira, vamos a hacer las paces para que no tengamos que estar en guerra. Pero lo desperdició porque él no tenía fe. Él no tenía no tenía esa mentalidad. No pudo visualizar y entender que esto pudo haber sido utilizado por Dios para bien del pueblo. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué ha rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Aquí vemos que cuando vemos aquí, Eliseo le escuchó, llegó a escuchar al rey Joram rasgarse el vestido, lo que estaba haciendo, y le recordó, ¿no crees que hay un profeta en Israel? ¿Usted ha perdido la fe de que Dios sigue obrando, que Dios sigue en control aquí? Pues venga ahora y sabrá que hay un profeta en Israel. Y era importante que Joram recordara eso porque Dios no había acabado con su pueblo. El poder de Dios y el brazo de él no había sido acortado. No había nada imposible para Dios. Simplemente, sí, claro, Dios muchas veces puede ser limitado por nuestra incredulidad, hermanos. Por nuestra falta de fe, nuestra falta de retarle a Dios, de pedirle a Dios que Él haga grandes cosas en y con nosotros. Porque nosotros simplemente no creemos. No es porque Dios no pueda hacerlo. Dios es todopoderoso, hermano. Nunca le ha perdido el poder, ni nunca lo va a poder perder. Nadie se lo puede quitar. No hay nadie como Él es el Rey de Reyes y Dios de dioses. Pero muchas veces nosotros somos quienes limitamos a Dios y lo que Él quiere y puede hacer con nosotros. Y es por eso que cuando Eliseo le envió esta petición, no sería algo tan difícil a menos que Naamán no tuviera esas expectativas, o él tenía sus expectativas en particular de cómo él pensaba que se iban a dar las cosas, y verá cómo al fin y al cabo no fue como él pensó. Y eso veremos del versículo 11 al 19, la respuesta de Naamán al hombre de Dios. Veremos del versículo 10 antes de continuar al 11 que las instrucciones fueron claras. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra.
Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y aquí nuevamente vemos la lucha, ¿no? Él pensaba, yo voy a ir, o sea, tenemos las cosas, le vamos a hacer esta negociación, le vamos a recompensar muy bien, y él me va a hacer la sanidad como yo pienso. Él va a salirse, él me va a poner la mano en la cabeza donde tengo la lepra y me va a sanar. Va a decir unas cosas y Dios me va a sanar. ¿Y sabes qué, hermano? Ni salió Eliseo. Eliseo ni salió de su cabaña y le envió un mensajero. ¿Por qué usted cree que él tuvo que hacer esto? Para humillarle. Para ayudarle a Naamán a entender que lo que iba a pasar no era porque Eliseo era poderoso o porque Eliseo era un mago o algo así. Era porque el Dios de los cielos iba a sanarle por su misericordia. No era nada de Eliseo, no era nada, ninguna obra que podía hacer Eliseo, ni magia, ni nada. Era Dios quien iba a hacerlo. Igualmente, y veremos el paralelo con nosotros hoy día, hermanos, de que muchas veces lo que nos impide a uno ser salvo es ese proceso que tienen que humillarse ante Dios, reconocer su necesidad para poder ser salvo. Porque una persona que no entiende que está perdido en su pecado y que no necesita de Dios, nunca va a buscar a Dios, nunca va a pedir a Dios ayuda. Es por eso igualmente, hermanos, que si fuésemos a predicar o si fuésemos a ir a la India a predicarle a los hindús, le tuviéramos que predicar de una manera distinta como le predicamos a otras personas. ¿Por qué? Ellos son... ay, se me olvidó el término. Que le sirven a muchos dioses. Politeístas. Si usted le fuese a decir a ellos, mire, acepta a Jesús como Salvador personal, ¿qué usted cree que van a decir? Y usted le dice todo lo bueno, que le va a perdonar su pecado y todo, van a decir, me suena perfecto, lo puedo añadir como mi tercer favorito Dios. Por eso no podemos predicarle a ellos de esa forma. Le tuviéramos que hacer a ellos claro, mire, solo Jesucristo le puede salvar. Tiene que rendirle cuentas a Él. Porque si usted le dice, añade a Jesucristo, acéptelo, lo van a hacer con gusto, hermanos, porque ellos son politeístas, ellos tienen millones de dioses que pueden adorar. Y es por eso que, pues, días como es, por esas creencias. Y es por eso igualmente, hermanos, que de esa misma forma que nos aplica a nosotros, para Naamán era claro, era importante entender que, miren, uno tiene que humillarse ante Dios antes de esperar que Dios haga un milagro o que Dios haga algo en la vida de uno o esperar grandes cosas de Dios. Primero hay que humillarse, hay que reconocer quiénes somos en su presencia, quiénes somos realmente delante de su presencia y quién es Él. Y cuando le pedimos que Él haga algo, le pedimos de acuerdo a su misericordia y bondad y su gracia. No porque nosotros lo merecemos, no porque nosotros seamos algo, sino porque para que Él sea glorificado. Porque nuevamente, si simplemente hubiese sido una transacción religiosa, sí, quizás hubiese sido como él pensaba. Pero pero Eliseo sabía lo que estaba haciendo y le hizo esta petición para que se humillara, para que entendiera que lo que iba a pasar iba a ser de Dios. Y algo que es interesante es que cuando se toma en cuenta lo lejos que estaba Siria de allí, o sea, ya había cabalgado muchas millas, se dicen que había cabalgado como 100 millas para poder llegar hacia Israel, desde donde estaba en Siria, y ahora el cabalgar otras 32 millas no iba a ser mucho para ir al río Jordán. Pero sí era chocante porque nuevamente no estaba cumpliendo con las expectativas que él tenía. No estaba cumpliendo con lo que él pensaba, cómo se suponía que se diera esta obra milagrosa en su vida. Y es por eso igualmente que veremos que pues, fue algo chocante para él, pero verá el resultado nuevamente y veremos la fe fiel de otros creyentes que lo animaron a simplemente acogerse a la palabra del profeta. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y hermanos, nuevamente vemos aquí que no era el agua del Jordán que lo iba a sanar, no era la palabra de Eliseo, iba a ser la fe que él tuviera de que Dios podía hacer esto, que lo iba a sanar. Y al final del cabo fue lo que lo llevó a que fuera sanado. De que en el versículo 13 vemos nuevamente, esos criados le dijeron, miren, o sea, Naamán,
Usted está buscando querer ser sanado de su problema. Se le dio un mando, un comando, ¿por qué no lo cumple? O sea, si sea grande o pequeño, ¿qué importa? Si el profeta lo dijo, cúmplelo. Y Dios mediante serás sanado, ¿no? Y así fue, hermanos. Y fue por ese acto de poner su fe y confianza en que iba a ser posible. Porque nuevamente, si él se hubiese abnegado a hacerlo, nunca iba a ser sanado. Porque Dios lo estaba permitiendo de esta forma. ¿Para qué? Nuevamente, para que él viera que era Dios quien iba a hacer la obra. Para que entendiera de su necesidad de Dios y que no hay nada, y lo maravilloso que es ese Dios de Israel, que es el único Dios realmente. Y nosotros lo tenemos claro, pero quizás él no lo tenía claro hasta que él salió de esa agua limpio. Y puedo imaginar que quizás en el Jordán, como él estaba diciendo, quizás el Jordán el río estaba bien sucio para ese entonces en comparación con estos ríos, y pudiera entender su frustración en el proceso de no querer hacerlo. Pero le aseguro, hermano, después de que él haya salido de esa agua y viera que su carne se restaurara, él dijo, wow, valió la pena creerle, valió la pena obedecer al mandato del profeta de Dios. Y en versículo 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Lo que estamos viendo ahí, hermanos, es el testimonio de una conversión. Cómo él fue de alguien que fue incrédulo a alguien enemigo del pueblo de Israel, y cómo después de haber sido humillado y retado a poner su fe en Dios y ver a Dios hacer el milagro, él cambió de corazón, hermanos. Él dijo al final, en estos versículos 15 al 19, él quería darle un presente al profeta en agradecimiento por lo que había hecho. Y sobre todo le dijo en el versículo 18, mire, ¿sabes qué? Yo cuando regrese a mi nación, pues obviamente yo siendo el general del pueblo, pues sí, o sea, él tenía que, sí o sí tenía que salir en el templo y adorar con el rey, si no obviamente lo iban a matar por traicionero. Él no tenía la misma libertad que nosotros tenemos hoy día, ¿no? De que nosotros tenemos libre albedrío, podemos hacer hacer cambios de estilo de vida y eso sin problema y sin consecuencias, pero él no tuvo esa dicha. Pero él sí tuvo un cambio de corazón. Él dijo, ¿sabes qué? Aunque yo esté en el templo de mi Dios y eso por obligación, yo sé que yo voy a estar haciendo sacrificios a Jehová, porque Él es el que me sanó, Él es el que me demostró que Él es real. Y así debería ser igualmente cuando nosotros pensamos en esto, es un hermoso ejemplo de lo que Dios debería haber hecho debió haber hecho ya nosotros. Y nosotros deberíamos ser un testimonio andante de eso, de cómo Dios nos ha salvado a nosotros y cómo Él nos ha cambiado a nosotros de una manera dramática por la sangre de Jesucristo y cómo nos redimió de nuestros pecados. Y nuevamente veremos y podemos resaltar cómo esto fue posible primero por el testimonio de una criada creyente, igualmente de sus criados que le animaron a hacerlo. Quizás no sabemos si eran creyentes o no, posiblemente lo eran porque también pudieron haber sido de Israel. Y cómo el testimonio o posiblemente estos fieles testigos simplemente animar a este varón, le ayudaron a ver y conocer al Dios de Israel. Lo hizo posible para que entendiera de que solo hay un Dios en Israel y es por eso que Él es el único que pudo haberlo sanado de esta lepra. Y por ende pudiéramos habernos preguntado, ¿y por qué Eliseo mandó a Naamán a hacer una pequeña cosa de lavarse en el Jordán? Porque quería que vieran que no era, que fue su fe lo que lo sanó, no la cosa pequeña o grande que hubiese hecho. Que la obra de lavarse en el río no fue lo que lo sanó, fue el Dios de Israel que hizo la obra.
Y es así igualmente, hermanos, nosotros cuando estamos clamándole a Dios que Él obre nuestras vidas y que Él haga cosas que quizás o estemos orando por fe, que Dios nos supla de manera milagrosa o que haga algo milagroso en nuestras vidas, hermanos, que si nosotros tenemos la fe de que Dios lo puede hacer y confiamos en su soberanía, hermanos, no dude de que lo pueda hacer. No hay nada imposible para Él. Es el Rey de Reyes y Dios de Dioses. Él es el dueño de todo. No hay nada fuera de su alcance. Pero muchas veces, nuevamente, lo que nos limita a nosotros de ver a Dios obrar en nuestras vidas es nuestra falta de fe. En nuestra falta de fe y nuestra... Cómo no nos humillamos delante de Él y le pedimos que Él obre en medio nuestro y que haga grandes cosas en nosotros. Y cuando veamos esas cosas, testifiquemos de que Dios lo hizo. De que el mundo sepa que habrá sido Dios quien hizo la obra y lo tengan siempre claro. De L. Moody, un gran predicador, lo comentó así de este pasaje. Al principio Naamán perdió su cordura y se enojó. Luego perdió su orgullo y como resultado llegó a perder la lepra. Este es el orden que pecadores rebeldes pasan para ser salvos, generalmente hablando. Y igualmente es así, hermanos, para que nosotros pudiéramos llegar a los pies del Señor, teníamos que reconocer que somos indignos y viles pecadores, que le habíamos fallado y que le fallamos a diario, que no hay nada bueno en nosotros y por ende lo único que pudiéramos hacer es acudir a Dios por misericordia y gracia y que Él nos salvara de nuestros pecados y creer que Jesucristo no solo fue un ser humano más, no fue una persona mística o nada así, sino que Él fue y es el Hijo de Dios, que Él se encarnó, que Él vivió una vida perfecta, que Él se murió en esa cruz, Él se entregó en esa cruz por nosotros y 3 días después resucitó, hermanos. Todo eso es necesario para la salvación. Tanto que Él fuera, obviamente, el candidato adecuado, que Él haya cumplido con la ley y haya cumplido no pecar para poder salvarnos. Y es por eso que nosotros deberíamos ser un testimonio ejemplo o vivo de esa obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Que Él nos haya transformado a nosotros y nos siga transformando a su imagen por amor a su nombre. Y que nosotros sigamos testificándole a otros para que ellos vengan al conocimiento de Dios. Y ellos puedan entender que aún sigue ese rey, ese Dios de Israel, ese Dios... el Dios de Israel y el único Dios verdadero sigue con poder, Él sigue en control, Él sigue siendo soberano y no hay nada fuera de su alcance. Y el resto del pasaje sirve como evidencia de cómo este cambio de corazón de Naamán y su deseo de servir a Dios en agradecimiento de lo que hizo por él. No hay duda de que así debería ser la vida de todo aquel que ha conocido al Señor Jesucristo. Si nosotros hemos aceptado a Dios y Él nos ha cambiado, deberíamos ir cambiando. ¿Por qué? Porque le amamos. En agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque si no, seríamos como algunos de las personas que había Jesús sanado. No sé si eran leprosos o no recuerdo el pasaje ahora mismo. Pero que Él había sanado a 10 y solo uno de ellos regresó y le agradeció. Que eso no sea de nosotros, hermanos. ¿Cómo no ser agradecido con Dios que nos rescató del pecado? Un Dios que nos provee, que nos cuida, nos ama, nos guarda, nos da una familia en Él. Un Dios tan bueno para con nosotros, ¿cómo no recompensarle viviendo agradecidamente para Él? ¿Y cómo podemos ver a Cristo en este pasaje, hermanos? Entendiendo que la lepra o el pecado es lo que nos contamina y nos separa de Dios. Pero en Cristo hay salvación, hermanos. En Cristo hay libertad del pecado. Hay victoria sobre el pecado porque Él venció la muerte. Porque Él hizo todo lo posible para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y simplemente hay que aceptarlo en nuestra vida de corazón y buscar vivir de acuerdo a sus buscar llevar a cabo su palabra y diariamente estar orando y pasando tiempo en su palabra, yendo fielmente a la iglesia, sirviendo a Dios en la iglesia. Y miren, hermanos, Él nos va a transformar poco a poco. Y deberíamos poder decir, después de años estando en el Señor, se debería notar un gran cambio en nuestra vida, porque Dios sigue obrando cada día, cada año en nuestra vida, porque Él es bueno, hermanos, porque mientras más conocemos de Él y damos testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida, cómo no hacer más para Él, cómo no amarle más y cómo no querer consagrarnos más por lo bueno que Él ha sido para con nosotros.
Pero eso es solo posible si alguien, ¿verdad? Si hemos tomado esa decisión. Si hay alguien aquí que no haya tomado la decisión de aceptar a Cristo, tiene que entender que como Naamán en este pasaje, todos tenemos lepra, tenemos pecado en nosotros. Pecado es cualquier cosa que hayamos hecho, que hagamos, que no le agrade a Dios, que vaya en contra de la ley de Dios. Y eso es lo que nos separa de Dios, y es lo que nos separa de tener una relación con Dios como deberíamos y de andar bien con Él. Pero por eso es que es Cristo vital, porque no hay nada ni nadie más que nos puede salvar. Las buenas obras no nos pueden salvar. La iglesia, pastores, líderes, apóstoles que dicen se llaman hoy día, el Papa, nadie, ninguna iglesia, nadie en esta tierra nos puede salvar. Solo Jesucristo. Y la obra y poner nuestra fe y confianza en Él y su obra. Pero es por eso importante que nosotros, cada uno de nosotros, tome esa decisión de por sí. Igualmente, si nosotros hemos tomado esa decisión nuevamente, se debe anotar. Y deberíamos ser esa luz, ese ejemplo en el trabajo. Nuestros compañeros, nuestros familiares deberían saber y conocer que nosotros no somos como ellos, que somos diferentes. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Y el ser cristiano es ser como Cristo, querer ser como Cristo. Pero si no ven eso nosotros, algo anda mal, hermanos. O realmente no hemos sido salvos, o si estamos luchando con el pecado, mire, nuevamente arrepiéntase y vuelva a Dios y pídele, Señor, perdóname por haberte fallado. Ayúdame a cambiar, ayúdame a tomar los pasos necesarios para vencer. Y sabes que, hermanos, si lo hacemos con fe, mira, no hay nada imposible para Dios. Él lo puede hacer y Él lo quiere hacer, pero Él quiere que nosotros tomemos esa decisión. ¿Por qué Dios nos pide a nosotros que hagamos cosas para Él? Porque es por medio de nuestras obras llenas de fe que nos permite ver milagros. Si usted quiere ver milagros, si usted quiere ver la mano de Dios poderosa obrando en su vida y haciendo grandes cosas en su vida, siga poniendo a Dios a prueba, hermano. Siga retando a Dios. No hay nada imposible para Él, hermanos. Y cuando nosotros tomamos decisiones llenas de fe y buscando agradar a Dios y cumplir su voluntad, mire, Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. No hay nada imposible para Él, hermano. ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no quisiera hacer grandes cosas en nuestra vida para que seamos mejores testimonios para Él? Para encaminar y llevar más gente para Él. Como hemos visto aquí, hermanos, que este profeta de Dios pudo haber hecho esta gran obra, esta sanidad. Dios sigue siendo Dios de milagros, hermano. Su poder no se ha acabado, nunca se va a acabar, y no hay nadie que lo pueda lo pueda impedir a él de hacer esas obras. Simplemente muchas veces quien limita a Dios y lo que está haciendo Dios muchas veces va a ser por nuestra falta de fe que Dios no hace más cosas, que Dios no hace no nos da más victoria, no nos da más bendiciones, porque quizás es por nuestra falta de fe y nuestra falta de buscar servirle a Él en cada circunstancia. Como vemos aquí, este Naamán fue impactado por el testimonio de una jovencita, de una criada que simplemente le testificó de que hay un Dios en Israel. Hermanos, nosotros sigamos brillando para nuestra familia, nuestra comunidad, nuestros compañeros de trabajo, todo lo que está a nuestro alrededor. Brillemos, sigamos testificando de lo que Dios ha hecho en nuestra vida para que Él pueda seguir obrando en la vida de los demás. Señor y Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado. Doy gracias, Padre, por la atención de cada uno de los hermanos a tu palabra. Damos gracias por este hermoso pasaje, Señor. Donde vemos tu mano poderosa obrando a favor de un inconverso, Señor, alguien que era enemigo del pueblo de Dios, pero aún así tú quisiste hacer esta obra para que nunca se olvidara que tú eres Dios para todos, Señor, y que tú quieres que todos sean salvos y todos vengan al conocimiento tuyo, y que tú amas a todos, Señor. Y por eso te pido, Padre, que nos ayudes a nosotros a brillar para ti, que demos testimonio y ejemplo como deberíamos, que sigamos testificándole a todos los que están a nuestro alrededor, Señor, que vean la diferencia que tú has hecho en nuestras vidas y así pues tú puedas atraer más personas para salvación y tu nombre sea así enaltecido, exaltado y glorificado en todo, Padre. Te pido que si hay alguien aquí que no te conozca de manera personal, que obres en su corazón, le convenza a su necesidad de arrepentirse y entienda que ya Cristo lo pagó todo con su muerte y resurrección en la cruz. Simplemente hay que aceptarlo y acudir a Él. Y si lo hacen con un corazón lleno de fe, Señor, sabemos que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo entrará a esa persona y hará de ellos una nueva criatura, Padre. Gracias te damos por lo bueno que eres, así y serás.
Y te pedimos ahora todas estas cosas en el santo y corazón de Cristo Jesús. Amén.